Nacional de Piura, maestra en Control de Enfermedades Infecciosas y Tropicales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y maestra en Medicina Tropical con orientación en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, en Bélgica. Ella tiene experiencia en proyectos centrados en el aislamiento e identificación de bacterias resistentes a los antimicrobianos en diversas fuentes, incluyendo el microbioma intestinal y respiratorio, y análisis bioinformáticos y filogenómicos. Actualmente es estudiante del primer año de doctorado en Ingeniería de Biociencias de la Universidad de Amberes, Bélgica, en el Laboratorio de Microbiología Aplicada y Biotecnológica, cuyo proyecto se enfoca en el estudio de la ecología y evolución del microbioma vaginal, utilizando herramientas de bioinformática. Démosle la calurosa bienvenida a María Pinedo Bardales. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede observar. Ok, ¿se observa? Sí, se observa. Ok, gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a presentar acerca de un poco de la investigación que se hace en mi lab y también un poco de los proyectos que tenemos en mente o que están en curso. Los puntos que se van a tratar el día de hoy son microbioma vaginal y su rol en la salud reproductiva femenina. Luego hablaré un poco del proyecto ISALA, del proyecto Laura y Laura 2.0, BITUL y los nuevos estudios que tenemos en curso. Una pequeña introducción acerca del microbioma vaginal y su rol en la salud reproductiva femenina. Tenemos que los estudios iniciales se basaron principalmente en técnicas microbiológicas, es decir, culturómicas, y sí se conocía la importancia de un pH bajo y la presencia de bacterias en forma de lactobacilos. Sin embargo, no se tenía un estado actual de cuál era su efecto en el rol de la salud femenina. La vagina humana está dominada principalmente por lactobacillus, siendo una característica única a nivel de los mamíferos e incluso de los primates. En el gráfico del lado izquierdo podemos observar que tenemos un pequeño porcentaje en el tracto respiratorio, en la piel, en el intestino, pero en la vagina están aproximadamente un 95% en aproximadamente el 80% de las mujeres. Y está asociado a outcomes beneficiosos, como por ejemplo bebés más saludables y un menor riesgo de parto prematuro y de infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál es el impacto para la salud? Como ya les mencioné, protege contra otros patógenos, produce sustancias antimicrobianas, estimula el sistema inmunológico, además protege la integridad de la mucosa vaginal y mantiene el pH ácido, lo que hace que todo esté en equilibrio y funcione de forma correcta. Pero ¿qué pasa cuando hay una disbiosis? Es decir, cuando hay una alteración de esta composición. Se produce un estado conocido como vaginosis bacteriana, la cual produce síntomas para la mujer como flujo anormal, típico mal olor, picazón y ardor, y algunas especies características de este estado, como Prevotella o Bifidobacterium, están asociadas a parto prematuro y a un mayor riesgo de adquirir VIH. Entre los factores que determinan la composición de este microbioma encontramos, por ejemplo, al número de embarazos, a factores relacionados con el hospedero, la etnicidad, estatus socioeconómico, el ambiente, la edad, hábitos alimenticios, hábitos de salud general, la actividad sexual, uso de algunos fármacos, horas de sueño, hábitos de higiene personal y los métodos anticonceptivos. Pero todos estos estudios que se realizaron hasta antes del 2020 eran principalmente en entornos clínicos, es decir, se tenía una data acerca de qué factores podían afectar esta composición del microbioma vaginal, pero en mujeres en entornos de clínicos o mujeres con alguna patología. Es por ello que se lanzó el proyecto ISALA, el cual integró ciencia ciudadana y secuenciamiento de nueva generación en el análisis del microbioma vaginal. El proyecto ISALA se originó debido a que el área de la salud femenina era un área poco estudiada y hasta el momento sigue siendo poco estudiada. Si evaluamos el número de genomas disponibles de este entorno, es 3 veces menor del de otros entornos como el intestino, por ejemplo. Y en los últimos años, la mayoría de los estudios se han realizado en el contexto clínico.
Y entonces lo que había era una necesidad de tener una referencia de un microbioma saludable o normal. Inspirado en Isala Van Dies, quien fue la primera mujer médico en Bélgica, se creó el proyecto Isala, un proyecto de ciencia ciudadana con objetivos científicos como sociales. Entre los objetivos científicos se encontraba mapear el microbioma vaginal y la presencia de lactobacillus en mujeres sanas para establecer una referencia para estados de enfermedad o de infección. Asimismo, determinar el impacto del estilo de vida y el ambiente en el microbioma vaginal, pero también tenía objetivos sociales, como por ejemplo romper tabúes con respecto a la importancia de este microbioma, empoderar a las mujeres e impulsar la co-creación de un proyecto científico, ya que las participantes, si tenían alguna consulta, podían ser parte e incluir nuevas preguntas para este cuestionario, así como visibilizar el rol de la mujer en la ciencia. Este enfoque único de ciencia ciudadana ha sido ya reconocido y los resultados se publicaron el año pasado en Nature Microbiology y también ha sido reconocido por cómo podía establecer una referencia para estados de enfermedad, linkeando, teniendo en cuenta la participación de más de 3.000 mujeres sanas. Este proyecto fue lanzado en pandemia, por lo tanto representó un reto logístico. En la primera parte se llevó a cabo la preparación técnica y logística, incluyendo la formación de un comité consultivo, el cual era muy importante debido a que este comité estaba conformado no solamente por ginecólogos, sino también por sociólogos, por miembros de sociedades activas, donde estaban envueltas otras personas que podían dar un punto de vista diferente o aportar a la formación de este cuestionario. Aprobación del comité de ética, muy importante para estos estudios, una campaña de comunicación y la optimización de los experimentos necesarios para estudios de microbioma a gran escala y que representaban que la participante no se tome la muestra en el punto, sino que las envíen desde sus propios domicilios. Isala fue lanzado en marzo del 2020, el 24 de marzo de este año ya se cumplen 4 años, y se inició el reclutamiento mediante un formulario online. Y en más de 10 días ya había más de 6.000 mujeres registradas. De esas 6.000 mujeres, 4.600 completaron el cuestionario, el cual incluía preguntas sobre sus hábitos alimenticios, sobre sus hábitos de deporte, hábitos de sueño. Y de estas 4.600 mujeres, 3.345 completaron su dirección para recibir el kit de automuestreo vía servicio postal prepagado. Y de estos kits fueron todos regresados al laboratorio para continuar con los análisis. Una vez arribaron en el laboratorio, se procedió al aislamiento de las bacterias y al perfil del microbioma vaginal y se utilizaron 2 técnicas, una extracción de ADN sin ningún método adicional para el enriquecimiento y se usó el secuenciamiento del gen 16S de ADN ribosomal de la región B4. Y otro grupo de muestras se realizó el shotgun sequencing y se tuvo un prepaso de una depresión del ADN humano y la extracción de ADN. El secuenciamiento se realizó en las plataformas de Illumina y posteriormente los datos fueron analizados utilizando herramientas bioinformáticas y bioestadísticas. Un poco sobre el secuenciamiento del gen 16S. La muestra del hisopado vaginal era colectada y se extraía el ADN y se utilizaban primers específicos para esta región B4. Luego se generaban las librerías y se procedía a hacer el secuenciamiento y el análisis de los datos. El paper que incluye la optimización de los protocolos de extracción de ADN y para el secuenciamiento fue publicado por Sarah Ahanak en el 2021 y está disponible si ustedes desean conocer más cómo fue todo este proceso de estandarización para estudios de microbioma a gran escala y donde tienes que considerar puntos como, por ejemplo, el tiempo de transporte hasta el lab y todas esas consideraciones como la temperatura, las horas, el tipo de almacenamiento se encuentran disponibles en este paper si gustan escanear el código QR. Luego se procedió al análisis bioinformático. La parte única y especial de este estudio fue que se realizó utilizando un paquete de R diseñado in-house y basado en Tidyverse llamado TidyTacos. Este paquete bioinformático fue desarrollado por el Dr. Steen Wittuk en colaboración con otros 2 miembros del lab y permite la exploración de datos de comunidades microbianas. ¿Cuál es el input?
Son lecturas de secuenciamiento de amplicones, ya sea la región B1, B2, B3 o B4 del gen 16S, por ejemplo, pero también se puede utilizar para análisis de datos de shotgun. Este paquete funciona con un objeto tidytacos, que es una lista de 3 tablas, en la cual la primera, la tabla counts, es el recuento de las lecturas para cada taxón, sea un O2, un ASV o un filotipo por cada muestra, y en la que cada fila va a representar dicho recuento de las lecturas. Luego tenemos una tabla que es la tabla de las muestras o samples, que contiene los metadatos de cada muestra y cada fila representa una muestra. Y por último, en la tabla taxa contiene la información taxonómica y otros metadatos de los taxones y cada fila representa un taxón. En el GitHub del lab ustedes pueden acceder y se encuentra muy bien explicado el tutorial de cómo transformar los datos normales a un objeto tidytacos. Y una característica también de este estudio fue que utilizamos los ASV en lugar de los OTUs debido a que generan una alta resolución en 16S, son independientes de las bases de datos y son generalizables más allá de las muestras. Entonces, a consideración nuestra, era más factible utilizar los ASV para tener una mejor resolución y evitar tener ciertos bias que se generan cuando se usan los OTUs. Los resultados fueron publicados el año pasado y se encuentran disponibles también en este QR, pero en su mayoría se confirmó que el Lactobacillus era una de las bacterias más prevalentes en el microbioma vaginal de las mujeres en Bélgica, estando presentes en aproximadamente el 43% en el caso del Lactobacillus crispatus. Iners fue el segundo más prevalente, pero también había mujeres con Gardnerella, la cual es una bacteria que ha sido reclasificada en la última actualización de GTDB y ahora es Bifidobacterium, pero por lo general se consideraba que las mujeres con Bifidobacterium, con una alta dominancia de esta bacteria, eran mujeres que por lo general se encontraban en estado de disbiosis. Sin embargo, se pudo comprobar que no, ya que aquí incluimos solamente mujeres sanas. Esta es la representación gráfica de los 3.345 perfiles del microbioma vaginal de las mujeres. Y como se puede observar, el área azul es de alta dominancia de Crispatus, es seguido de Iners en su mayoría. Luego empezamos a ver que ya domina otra bacteria como es, por ejemplo, Bifidobacterium, pero también tenemos dominancia de Gasseri en algunas especies. Pero en su mayoría estaban dominadas por Lactobacillus, y si se tiene en cuenta que el Lactobacillus está asociado a un microbioma vaginal más saludable, se podría decir que se confirma esta hipótesis. Asimismo, se realizó un análisis del Lactobacillus a nivel de su género, ya que cuando usamos los ASV en su mayoría no podemos tener cierta resolución. Entonces, lo que se hizo fue realizar un árbol filogenético y clasificar al género Lactobacillus en 9 subgéneros en base a la probabilidad de que fueran parte de estos y a las similitudes que se podían encontrar. Y este dato estos subgrupos fueron validados mediante shotgun y correlacionaban en la mayoría de los grupos, tanto para los 4 principales lactobacillus, que son Iners, Crispatus, Jenseni y Gasseri. Asimismo, se encontraron relaciones únicas entre taxones en el microbioma vaginal. Se utilizó la correlación de Spears. Esos análisis fueron realizados por nuestro bioestadístico Thies Germain y pudimos correlacionar que había una cierta asociación, no solamente entre una especie de Lactobacillus, sino también entre otras especies, y se validó esta información utilizando data de otros 2 estudios a gran escala, como son el estudio Valencia y el estudio del microbioma vaginal humano, que es el que se encuentra al lado derecho. Asimismo, se encontró que en su mayoría no había una dominancia única de una especie, sino que había una concurrencia en módulos. Lo que quiere decir que hay unas bacterias que son beneficiosas para las mujeres y que están trabajando juntas, ya que antes de Isala se pensaba que ciertas mujeres tenían una dominancia solamente de Crispatus, solamente de Gasseri, solamente de Jenseni o de Iners, y esas mujeres eran mujeres saludables. Sin embargo, se descubrió que había una correlación positiva entre algunas de estas especies.
siendo más prevalente el módulo Lactobacillus crispatus, en el cual encontramos también a Jensenia y a Limosilactobacillus. También se procedió a realizar análisis bioestadísticos para evaluar todos los factores que se tenían en este cuestionario, como por ejemplo el historial reproductivo, hábitos de higiene, las prácticas sexuales, la higiene vaginal, el ambiente, los hábitos alimenticios, los hábitos de deporte, por ejemplo. Y se encontraron ciertas asociaciones, pero es importante antes de proceder con la siguiente explicación que asociación no es igual que causalidad. Así que hay que tener en cuenta muy bien eso cuando les explique los siguientes hallazgos. Se encontró un impacto del parto y del embarazo, encontrando que en mujeres que habían tenido más de un niño, había una menor prevalencia del módulo Lactobacillus crispatus y sus 3 taxones, y una mayor prevalencia del subgénero Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium breve y longum, Aloscordavia y Streptococcus. Y también el parto y el embarazo afectaban la beta diversidad del microbioma vaginal. También se encontró y se confirmó el rol del estrógeno en Lactobacillus crispatus, ya que el estrógeno favorece, varía a lo largo del ciclo menstrual, y se encontró que el glucógeno producido, estimulado por el estrógeno, son nutrientes claves de los lactobacillus en la vagina, y por lo tanto el curso del ciclo menstrual puede alterar o no la presencia de estos lactobacillus. Y también el uso de anticonceptivos hormonales también afectaban la beta diversidad de este ambiente. También se encontró un impacto de la actividad sexual, encontrando que haber tenido relaciones sexuales en las últimas 24 horas y tener múltiples parejas sexuales, en comparación con tener solamente una, afectaba a la beta diversidad, incluso afectando y teniendo una asociación con ciertas taxas, como se puede observar en el gráfico basado en la prevalencia de Maslin, en el efecto de Maslin. Y este hallazgo fue relevante para el trabajo forense en casos de agresiones sexuales. También se encontró el impacto de las prácticas de higiene y de productos menstruales, como por ejemplo la copa menstrual se asoció positivamente con el módulo de Lactobacillus crispatus, que como ya les mencioné, Lactobacillus crispatus, o en general los lactobacillus, están asociados a un ambiente más saludable. Entonces, la copa menstrual favoreció a la presencia y a mantener este módulo. Sin embargo, las toallas sanitarias se asociaron negativamente con el módulo de L. crispatus y un aumento del módulo de Prevotella. Y Prevotella está asociado por lo general a un ambiente de lo que es disbiosis y otras sintomatologías y molestias vaginales, especialmente cuando se utilizaron en las últimas 48 horas. Asimismo, el afectado púbico mostró asociaciones con taxones individuales, como niveles más bajos de Corynebacterium, Porphyromonas y otras 2 bacterias. Y este proyecto es lo que ha inspirado un futuro proyecto tanto en Perú como en Bélgica para evaluar el efecto del uso de los productos menstruales en la salud de la mujer. De igual forma, se encontró asociaciones con los hábitos alimenticios, confirmando que algunas bebidas, como por ejemplo las bebidas azucaradas, y la frecuencia de que se consumían afectaba la beta diversidad, mientras que otras comidas, como por ejemplo vegetales o pescado o alimentos ricos en fibra, tenían un efecto positivo. El proyecto ISALA inspiró no solamente nuevos proyectos aquí, sino también a nivel mundial. Y es por eso que se generó el proyecto Laura y Laura 2.0, el cual investigó el microbioma vaginal de mujeres peruanas utilizando el enfoque de ciencia ciudadana. El proyecto Laura se inspiró en Laura Esther Rodríguez Dulanto, quien fue la primera mujer médico en Perú. Sus redes sociales se encuentran en la parte superior por si gustan seguirlas, para que vean que también se hace investigación sobre mujeres en el Perú. Y este proyecto, el estudio inicial, el estudio transversal, fue realizado en 2 regiones, en Iquitos como en Lima, en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Y entre los objetivos se encontró conocer la diversidad del microbioma vaginal en mujeres peruanas sanas y la influencia de la etnicidad, ya teniendo como referencia lo que Isala había encontrado, evaluar si era lo mismo aquí o cuáles eran las diferencias que se podían presentar, asimismo como fortalecer las capacidades en bioinformática en investigadores peruanos, principalmente en UNAP. La metodología de este estudio fue similar a la que se utilizó en el estudio ISALA. Consistió en la colección de 2 hisopados vaginales, uno de ellos se almacenó a menos 80 grados, y para la parte de culturómica, mientras que el hisopado vaginal de INAT se utilizó para la extracción del ADN. Este fue guardado a menos 20 grados centígrados y se procedió con el secuenciamiento del 16S y los análisis bioinformáticos. Aquí pueden ver una imagen de lo que es el kit del proyecto Laura que se entregó a cada una de las mujeres participantes. Pero adicionalmente, para tener también una referencia de cuestionario, una información que pueda ayudarnos a comprender los hallazgos encontrados en el microbioma, también las mujeres completaron un cuestionario adaptado a la realidad peruana, como por ejemplo en la parte de los alimentos que se podrían consumir, y también se preguntaron sobre la parte sociodemográfica, sobre la dieta, sobre la etnicidad. Ese proyecto también se realizó en pandemia. Equipo de toda la parte del equipo, tanto en UNAP, en Iquitos como en Lima. Y los resultados preliminares de Laura indican que el 50% de las participantes muestra una microbiota bacteriana dominada por Lactobacillus. Sin embargo, hay una alta prevalencia de Prevotella y de Gardnerella. Prevotella en el estudio de Isala era una de las bacterias con menor frecuencia, en un 6%, mientras que en las mujeres peruanas se encontró una frecuencia de 3 veces más. Prevotella está asociada también a reacciones inflamatorias, entonces se podría correlacionar esta con ciertos desenlaces negativos en el microbioma vaginal de las mujeres peruanas, pero los futuros estudios, tanto para evaluar los factores asociados y la parte demográfica de correlacionar tanto el ambiente como la alimentación con estos perfiles, se encuentra en curso. Sin embargo, inspirados en Laura y en la participación de las mujeres peruanas, porque mostraban un gran entusiasmo, surgió Laura 2.0, inspirado en Isala también, y con el financiamiento de Blirlus, que ya no tenía como objetivo no solamente obtener información, sino también empoderar a las mujeres peruanas, dándoles a conocer información de salud vaginal basada en evidencia y cuyo objetivo es ir a más personas. Asimismo, como fortalecer las capacidades en investigación en universidades peruanas, y va a constar de 2 fases, una encuesta nacional y un estudio longitudinal. En la fase 1 se va a proceder a una estrategia de la comunicación activa mediante la página web y en redes sociales, incluyendo el lanzamiento de una encuesta a nivel nacional para conocer la realidad no solamente en Lima o en Arequipa, sino también en todo el Perú. Y en la segunda parte ya va a ser una parte más de un estudio longitudinal. Las mujeres se van a seguir durante 2 ciclos menstruales y se va a tener, por ejemplo, en la parte clínica, el reclutamiento, toma de las muestras, el llenado de los cuestionarios. Se va a incorporar los métodos de biología molecular, secuenciamiento y microbiología, pero también el componente social y el análisis de los datos, empoderando no solamente a los investigadores peruanos, sino también incorporando más estudiantes. Y una fase 3, la difusión en la sociedad, incluyendo el comité consultivo. Si alguno de ustedes que está viendo esto y viven en Lima, Iquitos o Arequipa y le gustaría participar como voluntaria en estos estudios, puede encontrar más información muy pronto en las redes sociales de Laura, que se encuentran en la parte superior. Inspirados también en Laura, en Isala y en la gran data que se tenía, se lanzó Bitul, está liderado por la doctora Mónica Tidja y con el financiamiento de Prociencia. Isala representó el estado del arte en metodología y análisis de datos para el estudio de la microbiota vaginal, incorporando la participación de los ciudadanos, encuestas de salud y también detección microbiana. No solamente hicimos secuenciamiento, porque también hubo la parte de culturómica,
pero teníamos un montón de datos que faltaba explorar. Entonces, basados en estos datos, se genera Bitul, cuyo objetivo es desarrollar una herramienta bioinformática interactiva e intuitiva para el análisis y visualización de datos que contribuye al entendimiento del microbioma vaginal en relación a la salud reproductiva en Perú, integrando el personal de servicios tecnológicos de las universidades, tanto de UNAP, de UPCH, de UNCE en Arequipa y de la Universidad de Amberes, con los bioinformáticos de cada uno de esos equipos y también los tomadores de decisiones. Este proyecto tiene 4 fases. La primera es identificar, co-crear, implementar y validar. Y básicamente esto representa cómo es lo que se va haciendo hasta ahora. Encontramos que Bitul va a ser una herramienta centrada en necesidades del usuario. Ya se llevó a cabo en las universidades unos focus group para entender las necesidades de la comunidad científica peruana mediante workshops y grupos de discusión, mediante una lista de requerimientos y flujo de tareas a realizar con Bitul. Y lo que caracteriza este proyecto, al igual que en Misala y en Laura, es un diseño de co-creación. En los focus groups se lleva a cabo una lluvia de ideas y talleres de creación de ciertos prototipos, y este diseño conceptual se va a implementar en la etapa de la co-creación mediante el desarrollo y evaluación de prototipos interactivos, y esta versión beta se va a validar no solamente con los bioinformáticos de cada grupo, sino también con personas o con estudiantes que no tengan tanto conocimiento de bioinformática. Este estudio busca romper barreras sociales, una participación más con el público, porque es un tema que no se habla mucho, o que es un tema que, a pesar de que tenemos la data, falta ver cómo estudiarla, y también para reforzar la capacidad de investigación, tanto en secuenciamiento de DNA como en la parte de bioinformática. Y es por eso que también se necesita apoyo para la parte de la validación. Si alguno de ustedes estudiantes quiere participar en esto, pueden contactar a la doctora Mónica Tilla o a la doctora Sandra Condori. Con respecto a los nuevos estudios en curso, EISAL es una red de colaboración internacional en la actualidad. Tenemos proyectos no solamente en Bélgica. Laura fue el primer hermano, que es el primer proyecto hermano que fue fuera de Bélgica, pero también tenemos estudios en Suiza, en Camerún, en Nigeria, en Reino Unido y Uganda, en Marruecos, en España, en Francia, en Canadá, en Sudáfrica y muchos más que vienen en camino. Sin embargo, ISALA dejó preguntas que faltan resolver y que actualmente nosotros encontramos en planificación de cómo poder cerrar esas brechas que siguen existiendo. Así que uno de ellos va a ser Maggie, el cual forma parte de mi proyecto doctoral, y yo soy la project manager de este proyecto, el cual he tenido el gusto de diseñar desde la parte inicial, en la cual buscamos no solamente tener una visión del microbioma vaginal a nivel transversal o a nivel individual, sino también evaluar cómo si hay una posible transmisión de este microbioma, no solamente en familia, sino también evaluar cómo se puede transmitir a través del ambiente, quizás entre roommates, quizás entre parejas, quizás entre hermanas, quizás también hay una transmisión entre madres e hijas. Y lo que va a caracterizar a Maggie es que vamos a integrar nuevas técnicas ómicas como transcriptómica, metabolómica y también una caracterización del microbioma vaginal utilizando no solamente 16S o shotgun. Vamos a hacer una caracterización utilizando Deep Shotgun Sequencing, tratando de ir lo más profundo que se pueda a nivel de estos genomas, para utilizando MAX, Metagenome Assembly Genomes. Podemos tener una visión no solamente de las especies, sino también a nivel de aislamientos. Junto a Maggie también se van a lanzar otros proyectos Umbrella, que son parte de buscar resolver las preguntas que ha quedado con ISALA. Así que más información en el próximo mes, que vamos a estar lanzando estos estudios, pero van a ser solamente en Bélgica. Sin embargo, en Perú también se continúa con la investigación. En Arequipa se va a realizar la caracterización del microbioma vaginal peruano y aislamiento de lactobacillus con potencial probiótico, porque se ha hipotetizado que ciertos lactobacillus sí tienen una protección a nivel de
individual quizás pueda ser característico y pueda servir para proteger a otras mujeres. Así que es lo que eso se va a evaluar en UNSA. También actualmente se está llevando a cabo Laura 2.0, está en la fase de implementación, pero va a durar hasta 2027 y va a tener en cuenta un estudio, como ya les mencioné, transversal y un estudio longitudinal, y va a contar con el apoyo de instituciones de educación superior, como son las universidades, también mujeres y autoridades locales, y también un tercer estudio, que es el impacto del manejo de la salud menstrual en el microbioma vaginal, que va a conectar las ciencias y políticas en la salud para mejorar la seguridad e higiene en beneficio de la salud femenina. Y es un estudio que se va a llevar a cabo en 4 países, tanto en Bélgica como en Perú, pero también en Camerún y en Suiza. Y lo que se va a buscar es correlacionar cómo ciertas prácticas de higiene, como por ejemplo el uso de tampones, el uso de toallas higiénicas, el uso de las copas menstruales, puede contribuir o no a un microbioma vaginal más saludable, que es un tema en el que también tenemos una brecha de investigación, pero se necesita de más investigación como parte de intervencional, ¿no? Que podemos tener conclusiones extrapolables para todas estas poblaciones. Y eso sería todo lo que quisiera presentar el día de hoy, como agradecimientos a la gente, a las personas de mi lab, el Laboratorio de Microbiología Aplicada y Biotecnología de la Universidad de Amberes, pero también al equipo que ha colaborado tanto en UNSA como en UNAP como en Cayetano. Ese es el QR donde pueden ser al paper que se encuentra publicado en Nature, donde pueden ver todo en forma más específica, los resultados que se han encontrado. Y también las redes sociales, porque se vienen nuevos proyectos pronto. Y si tienen alguna colaboración o alguna consulta que quisieran participar en estos estudios, como por ejemplo en la validación con Bitul, pueden contactar a las doctoras Sandra Condori o Mónica Tiglia, quienes coordinan de forma más frecuente los proyectos que realizamos en el Perú. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la ponente por esta magnífica presentación. Definitivamente ha sido muy enriquecedor escucharla. Y vamos a darle inicio a la sección de preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta, por favor no duden en levantar la manito. Vamos a estar al tanto. Sí, escucho. Lo hice bien, ya. Bueno, felicitarte por tu trabajo, está espectacular, de verdad. Me gustó muchísimo, nos has impactado de principio a fin. Creo que ha sido de esas ponencias en donde te quedas así, pegado a los slides. Y qué bueno, porque estoy segura que muchas personas van a, estudiantes que están en esta área o que de pronto no están en el área se animen, ¿no? A aprender, ¿no? Y sobre todo darle una aplicación, o sea, porque esto tiene una aplicación muy inmediata. Exacto. Y quería recalcar este comentario porque la aplicación, bueno, para nosotros, ¿no? Es importante como en este contexto del Día de la Mujer, es tan importante presentaciones como estas porque es un tema del día a día, ¿no? De todas. Entonces, te felicito porque estés realizando este trabajo. Estoy procesando esta información, hablando al interno, ahí hasta con Karim decía, wow, hay cosas que de verdad no sabíamos o presentíamos, ¿no? Pero ya a la luz de los resultados, de los trabajos, de los muestreos, de los análisis estadísticos, informáticos, ya como que vamos sacando nuestras conclusiones. Y yo justo antes de que hable sobre Laura y Laura 2.0, te iba a preguntar si había algo en Perú, pero qué bueno que sí, o sea, ya hasta hicieron su segunda versión, ¿cierto? Entonces, me parece súper genial eso. Déjame ver si pongo mi cámara ya. Me parece súper, súper maravilloso esto que estás realizando, de verdad, porque nos llena de orgullo a todas las peruanas. Bueno, después de parabenizarte o de felicitarte, la verdad es que no era más que una pregunta, sino más que un comentario sobre ello, pero quería preguntarte en dónde, digamos, si tú trabajaste en esta área siempre o, digamos, la graduación te dedicaste de pronto a otra área.
¿Qué fue lo que te impulsó a trabajar en esta área? Si antes trabajabas en esta área, ¿no? De genómica, o recién con este proyecto maravilloso te volcaste al área de genómica, ¿no? Entonces, quería Sí, saber. yo comencé estudiando la parte de las bacterias con genes de resistencia y era más enfocado con la parte clínica. Sin embargo, luego quise ir la parte de epidemiología, por eso tengo ambos másters, pero luego vi que había un gap y entonces yo decía, pero ¿cómo puedo evaluar algo a nivel más complejo, pero también sin estar tanto tiempo procesando muestras? Y es por eso que en mi máster que hice el año pasado aquí en Bélgica, empecé analizando genomas, pero trabajé con Leishmania brasiliensis. También fue un proyecto súper interesante, pero seguía siendo más enfocado con la parte clínica, ver más en la parte de pacientes, ver métodos para que se hagan secuenciamientos directos de las muestras de estos pacientes con baja parasitemia. Pero fue donde yo tuve ese entrenamiento con la parte de las herramientas básicas que se usan para analizar genomas. Pero luego ya para hacer con el PhD yo decía, tengo que hacer un proyecto que realmente me interese, que me guste, pero que realmente yo disfrute haciendo investigación, porque haciendo con el PhD vas a tener días donde son súper pesados, donde sientes que ya no puedes, pero si realmente te gusta y tienes esa motivación de saber que es algo importante, es como que tú dices, ya, sí puedo. Entonces yo apliqué a este PhD, yo llegué cuando ya estaban finalizando ISALA, pero el estudio que yo estoy desarrollando desde la parte inicial es Maggie. En Maggie sí, yo dije, ok, tenemos ISALA, pero siguen habiendo preguntas por resolver, yo qué puedo plantear. Entonces tuve reunión con mis promotores y con ellos planteamos Maggie. Entonces sí, ISALA fue la inspiración que me llevó a volcarme totalmente en esta área. Y ahora con Maggie, si tenemos muchos estudios que se vienen, con Maggie queremos aplicar metagenómica, transcriptómica, también vamos a hacer un estudio longitudinal, queremos ver la parte de expresión genética, ver qué factores influyen, la parte inmune o factores que son dinámicos, factores estables. Entonces sí, Maggie también esperamos tenerlo finalizado en 2-3 años, pero también estar aquí para presentarle esos hallazgos. Oh, wow, perfecto. Te felicito de verdad por ello nuevamente y tengo una pregunta más, que de hecho esto sí ya es más metodológico. Cuando tú dices de personas sanas, no sé si capté la parte en donde, ¿cómo hicieron para comprobar que estas mujeres estaban sanas? O sea, hacían un tipo de análisis vaginal y si No hay, te refieres a sanas, es completamente sanas, o sea, digamos que no tengan, digamos que tengan unos buenos índices en la sangre, no sé, claro. eritrocitos, plaquetas, o solo la salud vaginal. Era solamente la salud a nivel general, pero era un autorreporte. Ellas completaban con este cuestionario y no se les preguntaba de forma directa o no, como que eres sano o no, sino que se les iba preguntando, ¿has tenido en los últimos días síntomas, algún fastidio, algún picazón? También tenemos mujeres saludables a nivel vaginal, pero también tenemos mujeres que tenían otras enfermedades cardiovasculares, otras enfermedades, obesidad, por ejemplo, también tenemos, era como un autorreporte, pero ya en los siguientes estudios sí estamos incluyendo como más estudios para correlacionar con la parte clínica también. En los siguientes estudios que estamos haciendo ya se incluye la toma de sangre para ver la parte de hemoglobina, pero en mi sala lo que se buscó era incorporar a mujeres con autorreporte que eran saludables o no, y como no teníamos también una forma de poder contratar a todas ellas, eran aproximadamente más de 3,000 mujeres. Era más que todo basado en el autorreporte que ellas daban y también en base a las respuestas que daban en este cuestionario. Pero por lo general sí eran saludables, casi todas ellas, en nivel general. Ok, sí, cuando colocabas tu gran gráfico sobre la diversidad de lactobacillus y demás, cuando dijiste sanas, entonces ahí me vino la pregunta, ¿no? ¿Sanas en qué Sí. sentido, no? Porque solo puede ser de pronto en la vaginal o totalmente sanas, digamos, sin anemia, sin otros problemas, como tú dices, cardiovasculares y demás. Claro, sí, sí, sí. Bueno, qué genial. Creo que hay otra pregunta, entonces ahí ya le dejo a las moderadoras para que continúen. Muchas gracias. Un No, abrazo. gracias a ti. Bueno, tenemos una pregunta más que es de Stephanie Valiglesias.
Dice, felicitaciones por su ponencia, señorita Pinedo, por su presentación. ¿Identificaron Gardnerella vaginalis dentro del microbioma natural o solo en presencia de disbiosis? Asimismo, ¿se realizó el estudio solo en mujeres adultas o también incluyó niñas? En su investigación, ¿cuáles fueron los criterios de exclusión? Bien, con respecto a la primera pregunta, las mujeres que tenían estos resultados son en toda la cohorte de las 3.345 mujeres que eran con autorreporte de ser saludables. Y también se encontró que la mayoría de mujeres que presentaban Gardnerella no tenían otra molestia reciente, entonces se podría decir que sí eran mujeres sanas. El único criterio de inclusión para ISALA fue que fueran mayores de 18 años, incluye mujeres de 18 años y la participante más adulta tenía 96 años, pero no incluimos a niñas. En el estudio que estoy planteando yo en MAGI, sí vamos a incluir a partir de los 10 años utilizando no hisopados vaginales, sino un método de orina que estamos actualmente optimizando y validando para ello. Muchísimas gracias, María, por... Sí, disculpa. Adelante, Bueno, Stephanie. sí, muchas gracias. Felicitar la ponencia. Quería consultar exactamente si llegaron a identificar las especies de Gardnerella, porque usualmente la vulvovaginitis, por ejemplo, está presente en Gardnerella vaginalis, y no sé si dentro de su criterio de... Bueno, en todo caso, cuando llegaron a la conclusión de que eran mujeres sanas, también incluía esta especie, ¿no? Sí, como era un autorreporte, incluimos a todas las mujeres, pero lo que se observó es que las mujeres que tenían Gardnerella bonores bifidobacterium no tenían otros síntomas, se podría decir, no presentaban alguna molestia general, picazón o alguna enfermedad reciente, entonces se podría decir que también está reportado en mujeres sanas. Está reportado, sí, en mujeres con vaginosis bacteriana, sin embargo, también está presente y ya se ha encontrado que no todos los microbiomas no dominados por lactobacillus son causantes de algunas enfermedades, sin embargo, sigue siendo un misterio ese tema. Adelante, Karim. Sí, bueno, disculpen que la verdad que estoy impactada porque siendo mujeres no sabemos exactamente qué productos usar. Me quedo impactada por lo de la toalla. Y porque sí he escuchado lo positivo de usar la copa menstrual y también las historias negativas del tampón, sobre todo cuando no hay no lo cambias a tiempo y tienes elevadas horas sin cambiar. Entonces, estaba preguntándome si afectaba eso también a las toallas, es decir, si es que cuánto tiempo, me imagino que ese debe de ser Sí. lo final, ¿no? Saber las recomendaciones. Sí, por ejemplo, con la copa sí se asoció positivamente a mantener a crispatus, pero con respecto a las toallas se asociaron negativamente con este módulo y aumentaba lo que es Prevotella, que Prevotella sí está reportado como una especie que induce reacciones inflamatorias en la mucosa y especialmente cuando usaban más de 48 horas. Entonces también influye no solamente es usarlo, sino también el tiempo en el que se pueden cambiar, ¿no? Como tú mencionas. También encontramos que el tampón también se asociaba negativamente a la presencia de crispatus. Entonces, sí, en conclusión de esto, se podría sacar que la forma o la práctica de producto menstrual más saludable para nosotras sería la copa menstrual. Pero, sin embargo, se necesita un estudio más como que valide esto. Y es lo que se va a hacer en el estudio en Luna, acá en Bélgica, y también se va a hacer allá en Perú, donde van a hacer que las mujeres usen 5 productos menstruales por cada ciclo diferente y entonces luego de eso van a
evaluar cómo cambia, si se mantiene o no, qué efectos positivos tienen por algunos productos y por otros no. Y este estudio sí va a incluir no solamente estudios a nivel microbiológico, sino también a nivel inmunológico y a nivel de las células con reacción inflamatoria o no. Entonces sí, como que es un primer vistazo, pero hace falta confirmar en estos estudios que estamos en curso. Qué interesante. Yo una vez escuché que no era tan recomendable con la toalla súper absorbente, que era como que negativo, que te digan súper absorbente era negativo para tu área íntima. O sea, me imagino que del microbioma, pero igual Va estoy muy a afectar interesada. también, ¿Qué sí. afecta, no? Sí, porque estamos viendo no solamente en este estudio van a usar como que los productos básicos, pero también vamos a evaluar si el tipo de tela que tienen las prendas íntimas también puede influir o no. Entonces, no solamente saber la influencia de los productos menstruales, sino también de la tela que usas, si usas más algodón, más licra, o qué tipo de corte usas, por ejemplo. Entonces, sí, pero se ha visto que todo eso influye, pero ahora se va a ver más a profundidad el efecto real que pueda tener o no. Gracias. Estaré atenta. Bueno, todas creo. Sí, no se preocupen, yo lo voy a publicar para que lo puedan ver. Bien, gracias a todos por sus interesantes preguntas y por la participación activa. Bueno, en esta ocasión también queremos hacerle un regalo significativo a María. ¿Lo pueden presentar? Gracias. Los conocimientos compartidos inspiraron a César a plasmar toda la esencia de esta ponencia. Es un honor obsequiarte este regalo con mucho aprecio. Esperamos que te guste. Muchas gracias, sí, veo Isala, Laura, era 2.0. Muchas gracias.